Muy bien, buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, señor, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. Acá estamos nuevamente, ¿verdad? Con una clase más. Pues bienvenidas y bienvenidos. Me alegro que estén por acá, que estén bien. Vamos a iniciar con un nuevo contenido. Solo vamos a dejar ingresar a sus compañeros que están esperando. Y pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a presentar pantalla. Me confirman si logran ver. Sí, Sí, señor. señor. Ok, perfecto, gracias. Bien, esta es la agenda que vamos a desarrollar pues en esta hora, ¿verdad? El saludito pues que ya se les dio, ¿verdad? La reflexión, la retroalimentación, el contenido, pues el desarrollo y el cierre, ¿verdad? En este caso pues la reflexión corresponde a lo que es la comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a presentarles un pequeño video.
Muy bien, chicos, ¿qué les pareció el video? ¿De qué se trataba? Creo que está muy reflectivo, aparte de que nos muestra de que para todo problema hay una solución, ya sea simple o difícil, pero al final los osos se cayeron porque siguieron peleando, querían pasar y no querían dejar pasar al otro. Y al final se vio cómo se cayeron. Y los conejitos, el conejito y el zoo, no, Eri, no, ajá, eso. Lograron encontrar una solución simple, solo tenía que pasar uno y ya. Muy bien, excelente, Andrea. ¿Alguien más? Hola, hola. ¿Alguien más, chicos? De que siempre hay solución para todo y de que una buena comunicación es la clave. Muy bien, gracias, Paola. Excelente, ¿verdad? Una, pues... También tener un poco de paciencia al realizar las cosas. Muy bien, excelente, gracias. La comunicación, la paciencia, ¿verdad? El poder cederle el paso al otro, pues es muy importante. Eso nos enseña la asertividad, ¿sí? Que nosotros pues debemos de tener una excelente comunicación, escuchar a la otra persona para poder también ser escuchado. Ser solidarios, me dicen por ahí, excelente, ¿verdad? Muy bien. Debemos de ser solidarios, porque si yo también soy buena gente, escucho, ayudo a la otra persona, pues así van a ser conmigo también. Pero si yo soy todo lo contrario, pues entonces nadie va a querer ayudarme, ¿verdad? Por lo tanto, pues el video sí es muy reflexivo y pues nos ayuda a comprender que a veces en cosas tan sencillas, pues nosotros fallamos, ¿verdad? Porque no damos paso a la otra persona. Entonces, es muy importante el hecho de poder ayudar y poder, pues, darle paso a la otra persona y buscar una solución a los problemas. Pero ahí vemos los osos que se vieron en un dilema, en un problema, porque estaban en medio del puente, ¿verdad? Y ninguno de los dos quería ceder, sino que se imponía el uno sobre el otro y molestos, ¿verdad? Entonces, al final,
pues con lo que hicieron con los más débiles, en este caso el conejito y el mapache, fue pues tirarlos al otro lado y ellos decidieron cortar la cuerda y fue que cayeron, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentra el conejito y el mapache en la misma situación, deciden mejor ayudarse, ¿verdad? Para no caer igual que los demás animales. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar una solución. A veces las soluciones son tan sencillas, pero debemos de comunicarnos, ¿verdad? De hablar para resolver un problema, un conflicto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Acá tenemos, pues, la reflexión, ¿verdad? Para apoyar con respecto al video. Seamos asertivos. La asertividad es la capacidad de expresar los sentimientos, ideas y opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada. Los principios básicos de la asertividad: ser directo, respeto por los demás, ser honesto y ser apropiado. Bien, estos son principios básicos de la asertividad y que nos van a, pues, a servir para tener una mejor comunicación, ¿verdad? Con las personas indicadas. Muy bien. Vamos a iniciar la unidad número 2. Espero pues que escriban en su cuadernito, ¿verdad? Unidad número 2, historia política reciente de El Salvador. Esta es la unidad que vamos a iniciar el día de hoy. Acá tenemos lo que es el contenido: organización económica, política y social en El Salvador durante el periodo que comprende de 1900 a 1931. Tenemos el indicador de logro: investiga y presenta resultados ordenadamente y con criticidad sobre la organización económica, política, administrativa y social que presentó El Salvador en ese periodo, ¿verdad? De 1900 a 1931. Muy bien, pero antes de iniciar este contenido ya directamente, pues vamos a hacer una pequeña retroalimentación, decíamos, del contenido pues anteriormente visto. Habíamos estado hablando de lo que son los métodos de investigación social, ¿sí? Decíamos que pues teníamos que tener algo que investigar primero, ¿verdad? Pero también decíamos que debe ser una investigación para que sea rigurosa, pues efectiva y llegar al conocimiento válido, o sea, la objetividad, algo que sea cierto, ¿verdad? Tiene que ser estudiado por un método muy estricto para que pues el camino pues que recorre el investigador sea el correcto, ¿verdad? Y pues resulta necesario recordar que la investigación social se diferencia de la investigación de las ciencias naturales en un punto radial. En las ciencias pues sociales es imposible que el investigador o la investigadora se encierre en un laboratorio y a experimentar, ¿verdad? Esto se debe a que el objeto de estudio del científico social es la realidad misma, por lo cual toda investigación social nace de la realidad humana y vuelve con sus conclusiones a ella misma, ¿sí? Entonces, mencionábamos ciertos pasos, ¿verdad? Para poder realizar un método de investigación social. Y pues teníamos que era la observación, concepción de la idea y planteamiento del problema, variables e hipótesis, recolección y análisis de datos, análisis de resultados y las conclusiones, también la documentación, ¿verdad? Y nueva investigación, que esta pues tiende a publicarse para ser del conocimiento de los demás. Pues teníamos también que depende de variables e hipótesis. Había pues 3 tipos de variables, decíamos. Estaba la independiente, la dependiente y la no controlada.
decíamos que las independientes pues son elegidas libremente por el investigador. Las dependientes pues según cómo se modifique, ¿verdad? O la modifique el investigador y pues este no puede modificar la variable arbitrariamente, sino que dependiendo de cómo sea la investigación. Y la no controlada, pues que debido a la complejidad de la realidad, se deben determinar las variables que intervienen en la investigación, pero la característica más importante de esta es que no pueden ser controladas, ¿sí? Eso pues con respecto a lo que son las variables. Y pues mencionábamos algunos pasos, algunas técnicas, ¿verdad? Para la recolección de análisis de datos. Estaba la estrategia, la técnica, el instrumento, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los que nosotros decíamos que podíamos aplicar para poder hacer una investigación. Y también, pues, en la página 26, usted puede visualizar un informe final. Ese informe final ahí está detallado, ¿verdad? Cuando usted realiza su investigación. Tiene un título, el nombre del autor, en este caso, pues los integrantes, ¿verdad? De esa investigación, cuál fue el área de estudio, la fecha, el lugar, tiene un índice, introducción, objetivos, alcances, limitaciones y justificación. También el cuerpo del trabajo, pues, nos lleva a lo que es el planteamiento del problema, el marco teórico, las variables o las hipótesis, el diseño experimental, análisis de datos y las conclusiones. Y como complementario, pues tenemos la referencia bibliográfica, ¿verdad? Eso es lo que debe de llevar un informe de investigación social, ¿sí? Eso es con respecto a lo que era la retroalimentación del contenido anterior. Bien, ahora pues vamos de lleno a lo que es nuestro desarrollo. Acá tenemos pues un mapa, ¿verdad? Respecto a lo que es la unidad número 2 para hacer pues un análisis, ¿verdad? Así general de lo que vamos a ver en la unidad 2. Acá tenemos pues que se estudia por 5 etapas, ¿verdad? Lo que es la historia política. Y tenemos la organización económica, política y social de 1900 a 1944, que va a ser de lo que vamos a hablar el día de ahora, ¿verdad? Un poco. Se divide en 2 periodos, el auge del café y la crisis del Estado oligárquico. Tenemos el periodo militarista. Tiene 2 características, el cierre de espacios políticos y los gobiernos militares y sus crisis, ¿verdad? Se caracteriza por el Estado controla la economía. Último intento militar se dio en 1979. Aquí fue con Humberto Rivera, si no mal recuerdo, quien pues da ese intento, ¿verdad? Pues prácticamente por acceder al poder no lo deja y pues es hasta ahí donde prácticamente rompe lo que es la guerra del Salvador, ¿verdad? Que tenemos nosotros nuestros indicios que pues desde antes se daban causas, características para llevar a la guerra, pero se rompe en sí en 1980. Bien, el cierre de los espacios políticos tiene como consecuencia el autoritarismo y movimiento popular organizado, ¿sí? Esto es por parte también del pueblo, ¿verdad? Se organizan, se dan movimientos en contra de el mismo autoritarismo que de alguna u otra manera, pues, era regido por los militares. Luego tenemos lo que es de la guerra a la paz, ¿sí? De la guerra a la paz, más que todo estamos hablando del periodo de la guerra, ¿verdad? Ya tenemos del 80 al 92 cuando se firman los dichosos o famosos acuerdos de paz. Tenemos la herencia de la guerra. Pues esto nos dice que se divide en 2 periodos, las reformas políticas que estas llevan, ¿sí?
a lo que es la última etapa, ¿verdad? También, y tiene que ver con las normas y las culturas de desarrollo humano, y que crea condiciones para la participación ciudadana en la cultura de la legalidad. Pero también tenemos los cambios sociales, que trae como consecuencia la migración externa y violencia. Todo esto, pues, es la herencia que nos deja la guerra de 1980, porque muchas personas migran, ¿verdad? Ya sea para otro lugar dentro del mismo país o, pues, al extranjero, ¿sí? Buscando, pues, incluso asilo político en ese tiempo por la guerra, ¿verdad? Y pues surge más violencia. Esa es la herencia que tenemos, las violencias que tenemos actualmente, ¿verdad? Que muertos, que secuestrados, etcétera, etcétera. La última etapa es la institucionalización democrática y participación ciudadana. Se caracteriza por las normas de cultura y desarrollo humano, que también tienden a ver con las reformas políticas que ya mencionábamos, pues estas crean condiciones para la participación ciudadana y cultura de la legalidad, ¿sí? En pocas palabras, hacer lo correcto, ¿verdad? Y denunciar lo incorrecto. Eso es lo que nos presenta acá en estos momentos. Bien, pasamos a la siguiente y ya entramos en sí a lo que es más el contenido. Tenemos ahí la relativa estabilidad política entre 1900 y 1944. Pues durante este periodo, los gobiernos marcaron una ruptura respecto a la forma tradicional de llegar al poder. Se practicaron los principios constitucionales de la no reelección y el uso del voto como forma de ser elegidos. 7 de los 9 presidentes fueron civiles y el resto militares. Provenían de las familias más ricas del país y estaban vinculados por los intereses cafetaleros. Cuando nos habla de que estas familias más ricas del país pues toman el poder y son justamente militares, es porque surge ese periodo de militarismo desde 1931, finales, ¿verdad? Pero lo tenemos establecido en nuestros libros que a partir de 1932 pues toma directamente el poder Maximiliano Hernández Martínez como uno de los militares que de cierta manera sí hizo cosas positivas, pero también cosas negativas, ¿verdad? Pues más adelante hablaremos de ello. Bien, y también pues vinculado con los intereses cafetaleros, porque en el tiempo antes de 29, de la crisis del 29, pues tenemos que el café pues era uno de los mayores productores económicos para El Salvador. Entonces, por lo tanto, era como su fuente de sustento, ¿verdad? Los productos cafetaleros. Y es ahí donde mucha gente fue excluida de sus terrenos. Les quitaron sus propiedades, ¿verdad? A raíz de todo eso. Y los famosos terratenientes pues se quedaron con ellos o las personas que de cierta manera pues representaban lo que era el país. Bien, respecto a la misma tendencia de la tierra, ¿verdad? Antes de iniciar la implementación de las reformas liberales, en lo que es la relación a la propiedad de la tierra, las comunidades indígenas, pues siladinas, eran dueñas de los terrenos, a los cuales se les denominaban tierras ejidales, asignadas para el cultivo agrícola o actividades de ganadería. Y pues el tamaño de estas extensiones de tierra generalmente dependía del número de familias beneficiarias y eran de uso común. Entonces, nosotros podemos ver que la mayoría de zonas de nuestro país, pues, eran cafetaleras. Y pues la producción de café se incrementó gracias a la misma aplicación de las técnicas científicas de cultivar, ¿verdad? Y el manejo adecuado de las fertilizantes, abonos, métodos de poda y de siembra, ¿verdad? Fueron los que permitieron que El Salvador alcanzara una alta productividad en la región. Las primeras 3 décadas del siglo, pues el café se consolidó como la principal fuente de exportación, de la cual pues dependía en gran manera la economía, ¿verdad? Lo que ya decíamos que era como el sustento.
que estuvo controlada por un pequeño grupo de terratenientes. Se impulsó la modernización del ejército y aumentó el aparato estatal. La construcción del ferrocarril y el telégrafo pues permitió al Estado tener una mayor presencia y control sobre el mismo territorio, ¿verdad? Y estas obras fueron costeadas con préstamos externos y con el aumento de ingresos provenientes principalmente de la exportación. Quiere decir que pues ya habían adquirido deudas también, ¿verdad? En el exterior, aparte de poder utilizar los ingresos de la exportación de café, ¿verdad? Para poder crear lo que era el ferrocarril también, que de cierta manera, pues, fue un avance para poder ayudar, ¿verdad? A transportar todo lo que era, pues, el café. Bien, acá tenemos que un cuadro comparativo, ¿verdad? Sobre lo económico, político y social. Dentro de lo económico, pues la depresión del mismo mercado mundial en 1929. Acá pues es lo que les mencionaba, la crisis, la famosa crisis, ¿verdad? De 1929 o del 29, como se le conoce, de la caída de la bolsa de valores del Wall Street, ¿verdad? De Estados Unidos, pues decae la bolsa de valores y se viene abajo lo que es la producción de café, la exportación, la venta, etcétera. Entonces la llegada del café baja sus precios en 1929 a raíz de esa misma crisis. Y pues se da el incremento, dice, de la miseria económica. O sea que había mucha más pobreza, ¿sí? Las tierras comunales, pues estas fueron hasta cierto punto extraídas de sus dueños legítimos, de los indígenas, como podemos mencionar, y pues el añil, que era pues otro ingreso económico, ¿verdad? Para El Salvador, pero no tan fuerte como lo era el café, pues pierde sus fuerzas. Quiere decir que también se viene abajo su precio, ¿verdad? El auge del café en el siglo XIX y en 1860 y 1929, pues fue bueno. Cuando nosotros hablamos de auge, esa palabrita auge significa crecimiento, ¿verdad? En su mayor apogeo. Entonces, era como el mayor tiempo de las vacas gordas, como decimos, ¿verdad? Había muchos ingresos para El Salvador en esa época, en ese siglo, ¿sí? Y que eso ayudó, pues, a que El Salvador, pues, creciera su economía y hasta cierto punto hiciera más proyectos. Pero, sin embargo, con esto, pues, en 1929 se viene abajo. Tenemos en lo político, había 42 diputados en ese entonces. Fue derrocado Araujo en 1931. Araujo fue presidente, él era el presidente, ¿verdad? Cuando sucede la crisis, pero lo declararon como incompetente cuando se da la crisis de 1929, porque él no supo cómo dirigir el mismo país y pues no supo cómo llegar, ¿verdad? Cómo solucionar, cómo ayudar para que la crisis no golpeara tanto a El Salvador. Entonces, en esta fecha de 1931, fue derrocado por Maximiliano Hernández Martínez, quien pues era el vicepresidente de la época, ¿sí? Era el vicepresidente que tenía Araujo, pero sin embargo, con apoyo de otros militares, otros jóvenes militares, pues le dan golpe de estado, lo derrocan, ¿verdad?, del poder y pues se queda Maximiliano en su sustitución. Estuvieron varias reformas, dice, constitucionales, reformas en 1871, en el 72, el 83, hasta el 86. Estas reformas pues buscaban de alguna manera ayudar, ¿verdad? En sí, la misma funcionalidad del Estado, del país, etcétera. Y pues con la elección de 1930 llega al poder, ¿verdad? Araujo, quien prácticamente es derrocado en el 31 por Maximiliano, entonces no dura mucho tiempo en el poder.
a raíz de que era incompetente, ¿verdad? Y posteriormente tenemos un régimen republicano y autoritario dirigido por Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Que era conocido como un militar que no tenía prácticamente sentimientos hacia las personas, ¿verdad? Porque las leyes que él impuso, pues fueron demasiado fuertes. Tenemos también el régimen político salvadoreño, se concebía como la república democrático y representativo, ¿verdad? Entonces, por último, el gobierno se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial. Tenemos las tres representaciones ahí de los órganos, ¿verdad? Que hasta la fecha, pues actualmente también, pues tenemos los tres órganos vigentes, los tres órganos que de cierta manera pues tienen poder sobre el país y sobre las mismas decisiones y deben de complementarse mutuamente. Señora, Ellos, una pregunta. hola, ¿Va a dejar esta presentación en la página del colegio? en Santillana, Ah, ok, gracias. ¿ok? Bien, también tenemos ahí en lo social, en 1931, pues llega Hernández Martínez y difunde círculo minoristas, ¿verdad? Entonces, como también ya se había ampliado un poco lo que era la misma fuerza política militar en ese entonces, pues él tiene círculos de militares que le seguían, ¿verdad? Y pues la Guardia Nacional hizo una masacre. Esa masacre fue prácticamente la de 1932, que tenemos ahí, ¿verdad? Los campesinos fueron atacados por puestos de policía y militares. Por eso decían que incluso la Guardia Nacional pues era una de las más criminales que existía en El Salvador y pues la misma Guardia Nacional hizo destrozos para lo que fue la guerra civil, ¿verdad? En 1980, hasta que desapareció, ¿verdad? Pues ya después de los acuerdos de paz, pues no existía. Y fue entonces que los militares también, pues no tienen que meterse en política y no pueden ser presidentes, no pueden optar al cargo de presidente, ¿verdad? Pero es una larga historia. Y si ustedes ven, pues desde antes los militares juegan un papel muy importante. Pues acá se da la masacre prácticamente en el 32 y pues la extinción indígena. ¿Por qué extinción indígena? Porque incluso les prohibían hablar en su idioma, ¿sí? Les prohibían vestirse como indígenas. Entonces, esta extinción se fue dando por miedo, ¿sí? Los atemorizaban a tal grado que las personas preferían no hablar su lengua natal, no vestirse como pues era su origen, su cultura, ¿verdad? Y pues desaparecen dos de las terceras partes de la población, ¿sí? Entonces, por eso que hoy en día nosotros no escuchamos mucho a personas que hablen náhuatl, ¿sí? Porque prácticamente fueron extintos en esa época. En 1932 estalla una insurrección indígena campesina en la parte occidental del país y pues es la masacre la cual pues estamos hablando, ¿verdad? Esa insurrección indígena pues tenía sus líderes. Tenemos también a Feliciano Ama, que era un líder indígena, un cacique, ¿verdad? Y pues el cual fue castigado y lo dejaron colgando de un árbol, ¿verdad? En una plaza, como ejemplo para que los demás, pues, no, no hicieran estos alborotos ni de dirigir al pueblo para en contra prácticamente del gobierno. Entonces, ese era el mensaje que le estaban dando, ¿verdad? A la población. Y la verdad, pues, fue una época bastante dura. Con esto, pues, no decimos que ahora, pues, no sea una época dura, ¿verdad? Claro, todas las épocas pasan por diferentes situaciones, características, cambios, y pues nosotros lo vemos a través de la historia, ¿verdad? Estudiamos todo eso.
qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió y a raíz de qué estamos como estamos, ¿verdad? Y todo pues lo que a veces pasamos nosotros en la actualidad, pues son herencias, ¿verdad? Del pasado, secuelas del pasado que ciertamente pues nos siguen afectando. Bien, esa es la presentación con respecto al contenido, chicos. Les agradezco, ¿verdad? Por estar presente en la clase. Yo creo que me pasé por 2 minutitos y pues yo sé que tienen otra clase, ¿verdad? Así es que si no hay preguntas, chicos, yo espero que les haya gustado un poco lo que es la explicación y en su guía de trabajo que ya está en el Drive, ¿verdad? Pueden encontrar ahí que se les invita a realizar las actividades del libro. Ahí están qué páginas son, ¿verdad? Para que ustedes pues vayan leyendo también y contestando esas actividades. Bien, chicos, eso ha sido todo. Si no hay preguntitas, les agradezco y tengan una feliz tarde, ¿verdad? Gracias, señor. Feliz día. Señor, Ok, una pregunta. dígame. ¿La presentación de esta clase va a estar en alguna plataforma? En Santillana, voy a actualizar la plataforma de Santillana colocándoles todo ahí de la semana, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan acceder a ellas. En la plataforma del colegio, ahí pues son para las asignaturas, como literatura, ¿verdad? Geografía, pero en Santillana pues están las materias básicas, así que no está actualizada, pero se las actualizo, les subo el video y les subo la presentación. Bueno, señor, gracias y feliz día. Gracias, señor. Ok, igual cuídense mucho, feliz día. Gracias, señor.